Bienvenidos un día más a mi canal, ese rinconcito donde hablamos de todo lo que nos apasiona, series turcas, parejas de ensueño y por supuesto, chismecito del bueno. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla, listos para lo que les tengo preparado porque, sinceramente, creo que les va a encantar. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos robó el corazón, que hizo que suspiráramos frente a la pantalla y que, a día de hoy, sigue dando que hablar. Sí, estoy hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Porque aunque su relación en la vida real terminó, la pasión que desprendían juntos, el química que tenían, sigue siendo innegable e irresistible para muchísimos fans en todo el mundo. Y hoy en concreto vamos a sumergirnos en un capítulo muy jugoso de su historia, esa famosa escapada secreta que protagonizaron y que, según cuentan, fue la confirmación definitiva de que lo suyo era mucho más que una simple amistad en el set de grabación. Vamos a desenterrar los detalles, las fotos robadas, las declaraciones a medias, todo lo que rodeó ese viaje que hizo temblar los cimientos de la prensa rosa turca. Antes de que empecemos a desgranar este salseo, quiero pedirles un favor muy grande. Si aún no se han suscrito al canal, ¿a qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo para no perderse ni uno solo de mis vídeos, porque siempre les traigo contenido fresco, divertido y lleno de información sobre sus estrellas turcas favoritas. Además, me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. La verdad es que la historia de Hande y Kerem es como sacada de un cuento de hadas, de esos que te hacen creer en el amor verdadero. Se conocieron en el rodaje de Senkalkam, una serie que se convirtió en un fenómeno mundial. Desde el primer día, la chispa entre ellos fue evidente. No solo en la pantalla donde sus personajes, Eda y Serkan, se amaban con locura, sino también fuera de ella. Los fans, que no somos tontos, empezamos a sospechar que algo más estaba pasando. Las miradas, las sonrisas cómplices, los comentarios en redes sociales, todo apuntaba a que la química que veíamos en la serie era real. Pero ellos, como buenos profesionales, se mantenían en silencio, negando cualquier rumor de romance. Al menos al principio. Y aquí es donde entra en juego nuestra escapada secreta. Allá por el año 2021, cuando Senkalkam estaba en pleno apogeo, Hande y Kerem decidieron hacer un viaje juntos. Un viaje que, en teoría, era para descansar y desconectar del estrés del rodaje. Pero claro, todos sabíamos que había algo más. ¿Dónde se fueron? Pues nada más y nada menos que a las Islas Maldivas. Sí, amigas, un paraíso terrenal, playas de arena blanca, aguas cristalinas, el escenario perfecto para un romance de película. Imagínense. La noticia de su viaje se filtró rápidamente en la prensa turca. Las redes sociales se inundaron de comentarios, especulaciones y, sobre todo, esperanzas de que confirmaran lo que todos sospechábamos. Pero Hande y Kerem, fieles a su estilo, seguían jugando al despiste. Eso sí, no pudieron evitar que se filtraran algunas fotos. Fotos que, aunque no eran explícitas, dejaban entrever que estaban juntos. Por ejemplo, ambos publicaron fotos en sus cuentas de Instagram con el mismo fondo, la misma playa, la misma palmera. Vamos, que no eran coincidencias. Una de las fotos más comentadas fue una en la que se veía a Hande sentada en un columpio frente al mar, con una sonrisa radiante. Y poco después Kerem publicó una foto similar, también en un columpio frente al mar. ¿Casualidad? No lo creo. Otra pista que delató su romance fue el hecho de que ambos se hospedaron en el mismo resort de lujo en las Maldivas. Un resort que, por cierto, es famoso por su privacidad y exclusividad. Vamos, que no querían que nadie los molestara. Durante su estancia en las Maldivas, Hande y Kerem disfrutaron de todo tipo de actividades, nadaron en el mar, tomaron el sol, cenaron a la luz de las velas. Todo muy romántico, ¿verdad? Pero lo más importante de esta escapada no fueron las fotos ni las actividades, sino el hecho de que les permitió conectar a un nivel más profundo. Lejos del bullicio del rodaje, de las presiones de la fama, pudieron ser ellos mismos y disfrutar de su compañía. Y es que aunque al principio negaban su romance, esta escapada a las Maldivas fue la confirmación definitiva de que estaban enamorados. Fue el momento en el que decidieron dejar de esconderse y vivir su amor libremente. Poco después de regresar de las Maldivas, Hande y Kerem hicieron oficial su relación. Publicaron una foto juntos en sus redes sociales, confirmando lo que todos ya sabíamos. La reacción de los fans fue apoteósica. Estaban felices, emocionados, eufóricos.
Por fin, su sueño se había hecho realidad. Eda y Serkan, Hande y Kerem, estaban juntos en la vida real. A partir de ese momento su relación se convirtió en un auténtico cuento de hadas. Se mostraban cariñosos y enamorados en público, se dedicaban mensajes románticos en redes sociales, viajaban juntos por todo el mundo. Todo parecía perfecto. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Desgraciadamente, la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin. En 2022 anunciaron su separación, dejando a sus fans con el corazón roto. ¿Qué pasó? Pues, como suele suceder en estos casos, los motivos de la ruptura nunca quedaron del todo claros. Algunos apuntaron a las presiones de la fama, otros a diferencias irreconciliables. Lo cierto es que al final, decidieron tomar caminos separados. Pero a pesar de su ruptura, la historia de amor entre Hande y Kerem sigue siendo recordada con cariño por sus fans. Porque durante un tiempo nos hicieron creer en el amor verdadero, en la magia de los cuentos de hadas. Y la escapada secreta a las Maldivas siempre será recordada como el momento clave de su relación. El momento en el que decidieron dejar de esconderse y vivir su amor libremente. El momento en el que se convirtieron en la pareja del momento. Es cierto que su historia no tuvo el final que todos esperábamos, pero eso no quita que haya sido una historia hermosa y emocionante. Una historia que nos enseñó que a veces los sueños se hacen realidad, aunque sea por un tiempo. Y hablando de sueños, ¿qué les parece si ahora analizamos algunas de las teorías más locas que surgieron en torno a esta escapada secreta? Porque, como se imaginarán, los fans de Hande y Kerem no se quedaron de brazos cruzados y crearon todo tipo de hipótesis sobre lo que realmente pasó en las Maldivas. Una de las teorías más populares es que Hande y Kerem se comprometieron en secreto durante su viaje. Algunos fans aseguraban haber visto un anillo sospechoso en el dedo de Hande en algunas de las fotos. Otros incluso afirmaban haber escuchado rumores de una boda secreta en una isla paradisíaca. Por supuesto, nunca hubo ninguna confirmación oficial de esta teoría. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y la verdad es que la idea de una boda secreta en las Maldivas es muy romántica, ¿no creen? Otra teoría que circuló por las redes sociales es que Hande y Kerem estaban grabando un vídeo musical en secreto durante su viaje. Algunos fans creían que las fotos y vídeos que publicaban eran en realidad parte de una campaña publicitaria encubierta. Esta teoría también resultó ser falsa. Pero no podemos negar que Hande y Kerem tenían una química increíble y que podrían haber protagonizado un vídeo musical espectacular juntos. Y por último, una de las teorías más descabelladas que surgieron es que Hande y Kerem estaban trabajando como agentes secretos y que su viaje a las Maldivas era en realidad una misión encubierta. Sí, así como lo oyen. Algunos fans estaban convencidos de que Hande y Kerem eran espías profesionales y que su romance era solo una fachada. Obviamente esta teoría no tenía ningún fundamento. Pero es divertido ver hasta dónde puede llegar la imaginación de los fans. En fin, como ven, la escapada secreta de Hande y Kerem a las Maldivas dio lugar a todo tipo de teorías y especulaciones. Algunas más creíbles que otras, pero todas igual de entretenidas. Y ahora, para terminar de ponerle la guinda al pastel, vamos a hablar de algunos datos curiosos sobre Hande y Kerem que quizás no conocían. Por ejemplo, ¿sabían que Hande es una apasionada de la pintura? Le encanta pintar cuadros y, de hecho, ha expuesto algunas de sus obras en galerías de arte. ¿Y sabían que Kerem es un gran amante de los animales? Tiene varios perros y gatos que adora y a menudo participa en campañas de protección animal. Otro dato curioso es que Hande y Kerem tienen personalidades muy diferentes. Hande es más introvertida y reservada, mientras que Kerem es más extrovertido y espontáneo. Pero como dice el dicho, los polos opuestos se atraen. Y por último, un dato que seguro les va a interesar, Hande y Kerem siguen siendo amigos a pesar de su ruptura. Aunque ya no están juntos como pareja, mantienen una buena relación y se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este recorrido por la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, y en especial, por su famosa escapada secreta a las Maldivas. Como hemos visto, su relación fue un auténtico cuento de hadas que, aunque no tuvo un final feliz, nos dejó momentos inolvidables. Y su escapada a las Maldivas siempre será recordada como el momento clave de su historia de amor. Gracias por acompañarme un día más en mi canal.
Espero que hayan disfrutado tanto como yo preparando este vídeo para ustedes. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la historia de Andy y Kerem? ¿Creen que volverán a estar juntos algún día? ¿Cuál es su teoría favorita sobre su escapada a las Maldivas? Quiero saberlo todo. Y por último, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. *** ampliando la noticia a 3000 palabras ***. Hola, hola, mis amores. Qué gusto saludarlos una vez más en este espacio que compartimos, este rincón virtual donde desmenuzamos todo lo que nos apasiona, las telenovelas turcas que nos roban el sueño, las parejas que nos hacen creer en el amor y por supuesto, ese chismecito jugoso que tanto nos gusta. ¿Cómo los trata la vida hoy? Espero que estén de lo mejor, recargados de energía y listos para sumergirse en la historia que les tengo preparada, porque créanme, esta les va a encantar. Hoy vamos a hablar de dos nombres que al pronunciarlos juntos, desatan una ola de suspiros y recuerdos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos talentosísimos actores que con su carisma y profesionalismo, lograron trascender la pantalla chica y convertirse en un fenómeno global. Sí, mis amores, nos adentraremos en la historia de la pareja que protagonizó Sen Kalkam, la serie que conquistó corazones en todo el mundo y que hasta el día de hoy, sigue generando debates y añoranzas. Y no solo nos enfocaremos en su trabajo actoral, sino también en la chispa que surgió entre ellos, esa conexión palpable que traspasaba la pantalla y que nos hacía soñar con un amor de cuento de hadas. Hablaremos de su relación, de cómo nació, de cómo se desarrolló y, lamentablemente, de cómo llegó a su fin. Pero no se me pongan tristes, que esto no es una elegía. Más bien, es un homenaje a un romance que nos hizo creer en la magia, en la posibilidad de encontrar a nuestra alma gemela en el lugar menos esperado. Pero el plato fuerte del día, la joya de la corona, es, sin duda, esa misteriosa y comentadísima escapada secreta que Andy y Kerem protagonizaron en el año 2021. Un viaje que para muchos fue la confirmación tácita de que su amor era mucho más que una simple estrategia publicitaria o una cordial amistad entre compañeros de trabajo. Un viaje que se convirtió en leyenda y que hoy vamos a intentar reconstruir, pieza por pieza. Pero antes de empezar a desmenuzar este salseo de proporciones épicas, les pido, por favor, que me regalen un pequeño gesto de apoyo. Si aún no forman parte de esta gran familia, los invito a suscribirse a mi canal. No se arrepentirán. Aquí encontrarán contenido fresco, divertido y lleno de información sobre sus estrellas turcas favoritas. Además, con su suscripción, me ayudan a seguir creando vídeos como este, que sé que tanto les gustan. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos compete. La historia de Hande y Kerem es, en muchos sentidos, un reflejo de las telenovelas que protagonizan. Se conocieron en el set de grabación, donde interpretaban a dos personajes destinados a enamorarse. Pero lo que comenzó como una simple relación profesional, pronto se transformó en algo mucho más profundo. Desde el primer día, la química entre Hande y Kerem fue innegable. Sus miradas se cruzaban con una intensidad que derretía el hielo, sus sonrisas eran cómplices y sus gestos, llenos de ternura. Los fans, que no perdemos detalle, empezamos a sospechar que algo más estaba sucediendo entre ellos. Y no nos equivocábamos. Sin embargo, Hande y Kerem, como buenos profesionales, se esforzaban por mantener su relación en secreto. Negaban cualquier rumor de romance y aseguraban que solo eran buenos amigos. Pero sus actos los delataban. Y es aquí donde nuestra escapada secreta entra en escena. Corría el año 2021, Sen Kalkam era un éxito arrollador y Hande y Kerem decidieron tomarse un respiro y viajar juntos. El destino elegido, las Islas Maldivas, un paraíso tropical de playas de arena blanca, aguas turquesas y paisajes de ensueño. La noticia de su viaje se filtró rápidamente en la prensa turca. Los paparazzi se movilizaron para intentar obtener la primicia y los fans se inundaron de emoción y expectativas. Todos queríamos saber si, finalmente, Hande y Kerem confirmarían su romance. Pero ellos, fieles a su estilo, seguían jugando al despiste. Publicaban fotos en sus redes sociales, pero siempre evitando aparecer juntos. Sin embargo, los pequeños detalles los delataban. Por ejemplo, ambos compartieron fotos con el mismo fondo,
la misma playa, la misma palmera, el mismo columpio frente al mar. Era evidente que estaban en el mismo lugar, al mismo tiempo. Pero seguían negando cualquier relación. Una de las fotos más comentadas fue la de Anne sentada en el columpio, con una sonrisa radiante y una mirada llena de felicidad. Poco después, Kerem publicó una foto similar, también en el columpio, con la misma sonrisa y la misma mirada. La coincidencia era demasiado evidente para ser ignorada. Además, se supo que ambos se hospedaban en el mismo resort de lujo, conocido por su privacidad y exclusividad. Era evidente que querían evitar las miradas indiscretas y disfrutar de su tiempo juntos sin ser molestados. Durante su estancia en las Maldivas, Anne y Kerem disfrutaron de todo tipo de actividades románticas, nadaron en el mar, tomaron el sol, cenaron a la luz de las velas, pasearon por la playa al atardecer. Todo parecía sacado de una película. Pero lo más importante de esta escapada no fueron las fotos ni las actividades, sino el hecho de que les permitió conectar a un nivel más profundo. Lejos del estrés del rodaje, de las presiones de la fama, pudieron ser ellos mismos y disfrutar de la compañía del otro. En las Maldivas, Anne y Kerem se enamoraron. Se enamoraron de verdad, sin máscaras ni poses. Se enamoraron de sus personalidades, de sus sueños, de sus miedos. Y aunque al principio negaban su romance, esta escapada fue la confirmación definitiva de que estaban hechos el uno para el otro. Fue el momento en